En este video vamos a estudiar el tema de estática. Ustedes recordarán cuando dimos la definición de física, cómo se clasificaba la física, vimos que una parte de la física clásica era la mecánica y que ésta se subdividía en estática, cinemática y dinámica. Bueno, pues ya estamos empezando con el primer tema de estática. Por eso dice aquí que es la parte de la mecánica que se encarga del estudio de las condiciones que deben de cumplir los cuerpos para estar en reposo. Eso mucha gente dice, ¿y para qué quiero saber qué condiciones debe de cumplir un cuerpo para que esté en reposo? ¿Qué me interesa ver una silla ahí que no se mueve? Bueno, pues eso hasta parece ilógico, pero cuando hablamos de cuerpos que están en reposo nos podemos referir incluso a estructuras como este edificio que está acá atrás. Este edificio se diseña para que no se mueva, para que esté en reposo, a pesar de que existan movimientos debido a los autos, a los sismos, al viento, etcétera, etcétera, debe de cumplir las condiciones de que no se mueva. Entonces es importante. Es una parte ya, pudiéramos decir que el inicio para alguien que quiere estudiar ingeniería. Bien, pero entonces vamos a estudiar estática, vamos a ver qué condiciones deben de cumplir un cuerpo para que esté en reposo y vamos a tener que dar algunas definiciones. Empezamos como partícula. Es el punto matemático que posee una cantidad equivalente de materia a la del cuerpo a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, aquí puse un bochito que si yo quiero estudiar las fuerzas que actúan sobre él cuando se está moviendo, yo puedo agarrar y decir, pues voy a agarrar su centro de gravedad. Y aquí este centro de gravedad lo pongo y digo, aquí actúa su peso hacia abajo. Más adelante vamos a ver que el piso da una reacción hacia arriba para que el auto no caiga. Esta es la fuerza que proporciona el motor. Esta es la fuerza de fricción, tanto del aire que lo va tratando de detener, como del piso que cuando van rodando las llantas, van rozando y van tratando de detener, fuerza de fricción. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis de fuerzas, yo este bochito lo puedo considerar como una partícula. Ahí está. Sin embargo, obviamente, si yo quiero ver un balance de cómo está su estabilidad de la llanta delantera con respecto a la trasera, ahí sí ya no lo puedo considerar como partícula. Entonces, habrá ocasiones en que a un cuerpo lo podemos considerar como partícula cuando podamos estudiar únicamente, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre él. Y entonces no necesitamos dibujar todo el auto. Nomás decimos, este es el auto, ahí está su centro de gravedad, es el punto que posee todo. Aquí toda su masa está aquí. Bueno, y vemos las fuerzas que están actuando. Otro concepto, cuerpo rígido. Es aquel en el que pueden actuar una o más fuerzas sin provocarle deformación ni cambiar sus dimensiones. Este es un cuerpo rígido. De tal manera, cuando le aplico una fuerza, mantiene sus dimensiones y su forma. No le pasa nada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un paquete de algodón yo le aplicara la misma fuerza? Pues seguramente el algodón primero se deformaría. Este ya no es un cuerpo rígido. ¿Y por qué tenemos que considerar el cuerpo rígido? Bueno, porque si vamos a estudiar fuerzas, aquí miren, por ejemplo, alguien me diría, oiga maestro, ¿y de esta fuerza qué parte de ella se utilizó para deformarlo y qué parte se utilizó para moverlo? Ah, carambas, pues ahí sí me la pusiste difícil. Mira, vamos a considerar primero entonces que cuando yo le aplique una fuerza a un cuerpo no se va a deformar. Y entonces toda la fuerza que actúa sobre él va a ser utilizada para ponerlo en movimiento o si ya se está moviendo para aumentar su velocidad. Entonces, por eso vamos a hablar de cuerpos rígidos. No nos va a interesar si se deforman o no. Equilibrio estático. Cuando sobre un cuerpo la resultante de fuerzas que sobre él actúa es cero, ésta conserva su estado de reposo respecto al movimiento de traslación.
¿Qué quiere decir traslación? Pues acuérdense que nosotros sabemos ahora que hay un movimiento de traslación que mueve un cuerpo de aquí a acá. Porque también hay movimientos de rotación, como el que ejecuta la Tierra alrededor del Sol. Entonces, aquí somos muy claros que estamos hablando del movimiento de traslación. Equilibrio dinámico. Cuando un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme no le afecta ninguna fuerza resultante, este movimiento permanecerá moviéndose con velocidad constante. Habrá en ocasiones, incluso hasta como los bochitos, cuando no tienen mucha potencia, cuando ya van corriendo a una cierta velocidad, van actuando todas estas fuerzas, pero él se empieza a mover y aunque le pisen el acelerador, se sigue moviendo a velocidad constante, 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. ¿Qué está diciendo ahí? Que tenemos un equilibrio dinámico, que el cuerpo se está moviendo, pero se mueve a velocidad constante. Bien, fuerza es la causa que tiende a modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Si un cuerpo está en reposo, una fuerza tenderá a sacarlo de su estado de reposo y ponerlo en movimiento. O si ya se está moviendo, una fuerza que actúe sobre el cuerpo tenderá a aumentar su velocidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y aquí, principio de transmisibilidad, que ya lo habíamos estudiado, vamos a recordarlo. El punto de aplicación de una fuerza, dada que actúa sobre un cuerpo rígido, puede ser trasladado a otro punto cualquiera de su línea de acción sin alterar el efecto de la fuerza. Y ya habíamos dicho que, por ejemplo, si yo quiero empujar a un cuerpo con una fuerza de 20 kilogramos y la voy a actuar en el punto A, pues lo voy a tratar de poner en movimiento hacia acá. Sin embargo, alguien me dice, no, espérate, no la apliques aquí la fuerza. Oye, es que yo la necesito poner en esta dirección para moverlo. Pues búscale la manera, pero aquí no, porque aquí le hicimos unas adaptaciones y si le aplicas a lo mejor se rompe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues veo su línea de acción y digo, bueno, pues entonces voy a cambiar del punto de aplicación. En vez de aplicarlo en el punto A, lo voy a aplicar en el punto B. Acá lo estoy poniendo. En el punto B, los mismos 20 kilogramos fuerza. Y entonces provoca el mismo efecto que si yo lo hubiera aplicado en el punto A. Entonces a veces nos conviene cambiar el punto de aplicación de la fuerza. Y si no nos salimos de su línea de acción, el efecto que produce sobre el cuerpo será exactamente el mismo. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las leyes de Newton. Las tres famosas leyes de Newton. Empezamos con la primera. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza exterior modifique dicho estado. Esta primera ley también es conocida como la ley de la inercia y los marcos de referencia para los cuales es aplicable se denominan marcos de referencia inerciales. Vamos a ver qué es un marco de referencia inercial. Es aquel sistema de coordenadas, imagínense un XY, que se encuentra fijo, o sea que no se mueve, o si se mueve a velocidad constante respecto de otro sistema. Acuérdense que en el universo todo se está moviendo. Pero, por ejemplo, incluso aquí en la Tierra decimos esto no se mueve. Pues sí se mueve porque la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, cualquier cosa que está en la Tierra se está moviendo. Sin embargo, nosotros vemos la pared de nuestra casa y decimos está en reposo. Por eso la podemos considerar fija. O si se está moviendo con velocidad constante, como es el hecho de que la Tierra se mueve a velocidad constante. Ese es un sistema de referencia inercial. Y la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a cambiar su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Aquí estoy poniendo un pequeño esquema porque dice todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza exterior modifique dicho estado. Entonces miren, por ejemplo en este caso, aquí ponen un ejemplo donde este muchachito venía en bicicleta, se le atraviesa un perro, mete los frenos, la bicicleta recibe una fuerza que lo detiene, pero el muchachito no recibe ninguna fuerza que lo detenga. Por lo tanto, él tiende a seguirse moviendo a la velocidad que traía y sale disparado.
Ahora vamos a poner el ejemplo en el que ustedes se suben a un microbús, este está parado, ustedes están parados aquí, de repente el microbús acelera hacia acá. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque tendemos a mantenernos en el mismo punto, en el estado de reposo. Nada más que el camión dice, no, agárrate porque yo voy para acá. Entonces, si no nos agarramos, nos vamos hacia atrás. Eso es el efecto de la primera ley de Newton y también de inercia, que es la propiedad de oponerse a cambiar el estado de reposo. Yo estaba aquí parado en reposo, se movió para allá y yo traté de quedarme en mi punto, por eso me voy para atrás. Y aquí, cuando ya se está moviendo, vuelvo a decir, el muchachito venía junto con la bicicleta a una velocidad, aplica los frenos, la bicicleta recibe una fuerza que lo detiene, el muchachito no la recibe, entonces él tiende a seguirse moviendo con la misma velocidad y sale disparado. Bueno, otra manera de interpretar esta ley es que cuando la resultante de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo o está en reposo o si se mueve, lo hace a velocidad constante. Suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Esto qué me va a decir? Cuando esto suceda sobre un cuerpo, no hay movimiento en X, no hay movimiento en Y. No se mueve en X, no se mueve en Y. O si se mueve en alguno, en X y en Y, lo hace a velocidad constante. Y dice que estas ecuaciones constituyen la condición de equilibrio para el movimiento de traslación. Ya hablamos de qué es moverse de un lado a otro. Segunda ley de Newton, ley de la aceleración. Toda fuerza aplicada a un cuerpo tiende a provocarle una aceleración, cuya magnitud es directamente proporcional al valor de la fuerza e inversamente proporcional al valor de la masa. Primero vamos a ver qué es aceleración. La aceleración se define como cambio de velocidad en unidad de tiempo. Eso quiere decir que una fuerza va a tender a provocarle a un cuerpo un cambio en su velocidad. Por ejemplo, si el cuerpo está en reposo, su velocidad es 0. Aplicamos una fuerza, va a haber una aceleración, un cambio de velocidad. De 0 va a pasar a una velocidad de 3 metros por segundo. Ya hubo una aceleración. O si el cuerpo se estaba moviendo a una velocidad de 3 metros por segundo y se le aplica una fuerza, va a provocarle otro cambio de velocidad, o sea, una aceleración. De 3 lo va a pasar a 10 metros por segundo. Entonces, aceleración es cambio de velocidad en unidad de tiempo. Y entonces dice aquí que toda fuerza aplicada a un cuerpo tiende a provocarle una aceleración, o sea, un cambio de velocidad. Y luego nos dicen, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, ya que al aumentar uno, aumenta el otro. Y aquí ponemos un ejemplo. Tenemos un cuerpo de masa M, un cuerpo de masa M. Si al cuerpo de masa M yo le aplico una fuerza pequeña, la aceleración es pequeña. Si a este mismo cuerpo de masa M le aumento la fuerza, aumenta su aceleración. Por eso dice que son directamente proporcionales. Y podríamos ser al revés. Aquí diríamos, aumentó la aceleración. Oye, disminuye la fuerza, pues disminuye la aceleración. Son directamente proporcionales. Sin embargo, la misma masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ya que al aumentar uno de ellos, el otro disminuye. Eso significa inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y para ver cómo es esto, vamos a considerar una fuerza fija que se aplica a diferentes cuerpos. Por ejemplo, aquí, esta fuerza se aplica a una masa pequeña. Su aceleración tiende a ser, pues, grande, vamos a decirle así. Si esta misma fuerza se aplica a una masa mayor, su aceleración tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque es más difícil mover una masa más grande. Entonces, la aceleración se hace pequeña. Creció la masa, la aceleración se hizo pequeña. O aquí disminuyó la masa, la aceleración se hizo grande. Por eso dice que la
la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. Y esto lo podemos poner de esta manera, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, por eso está acá como numerador, e inversamente proporcional a la masa, por eso está aquí como denominador. Y de aquí, despejando la fuerza, la masa pasa multiplicando a la aceleración y me queda fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la ecuación más conocida de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, la aceleración de un cuerpo se define como el cambio de velocidad, como se los había dicho. De esta ley se puede sacar la fórmula para calcular el peso de un cuerpo de masa m. La fuerza es el peso, que vamos a denotar con la letra W. ¿Y qué es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos? Entonces, en lugar de fuerza, pongo W. Masa, masa. Y la aceleración, en vez de A, es la debida a la gravedad. Entonces me queda que el peso es igual a la masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad. Ya en su momento hablaremos de los valores que tiene la aceleración debida a la gravedad. Ahorita nada más les puedo decir que como un promedio, el valor de la aceleración debida a la gravedad se puede considerar como de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero ya en su momento lo platicaremos a mayor detalle. Vamos a la tercera ley de Newton. Dice, en la interacción entre dos cuerpos, a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción de igual magnitud, dirección, o sea, también igual dirección, pero de sentido contrario. Pero aquí dice, es importante resaltar que dice, en la interacción entre dos cuerpos. Entonces, la fuerza de acción que ejerce un cuerpo A sobre uno B y la reacción la ejerce el cuerpo B sobre A. Óigame, se la está poniendo más difícil. Bueno, es que tenemos que ponerlo así para que no haya esa mala interpretación de esta ley. Porque fíjense, aquí, ahorita no tenemos una interacción directa porque esto es un video, pero yo les diría, imagínense que yo tengo un cuerpo que quiero mover hacia la derecha y le aplico una fuerza de 10 newtons. De acuerdo a lo que acabo de decir, esta es la fuerza de acción y deberá de aparecer una de reacción de igual magnitud, 10 newtons, de igual dirección, esta era horizontal, esta también horizontal, pero sentido contrario, este va para la derecha, este va para la izquierda. Entonces ahí está, acción, reacción. Pero nosotros vemos este diagrama y decimos, espérate, 10 a la derecha, 10 para la izquierda, la resultante es 0, no hay movimiento. Oye, pero pues el cuerpo sí se mueve. No, algo está pasando. A ver, yo quiero que se mueva, aumento la fuerza a 30 newtons. Pero según esto, a esta fuerza de acción le corresponde una de reacción igualita. La resultante, de igualita pero de sentido contrario. La resultante vuelve a ser 0, no hay movimiento. Ahí no hay movimiento, está muy claro que la resultante es 0. ¿Qué está pasando? Pues que no estamos interpretando bien la tercera ley de Newton, por eso aquí hablo de un cuerpo A y uno B. Por ejemplo, para mover esta fuerza de 10 newtons, ¿quién la aplica? Vamos a suponer que la estamos aplicando con la mano o con una barra. A ver, aquí con una barra la estamos empujando. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Es un cuerpo A y un cuerpo B, cosa que aquí las dos fuerzas estaban actuando sobre un mismo cuerpo. Ahora vamos a ver qué sucede. Cuando esta barra empuja al cuerpo, le da esta fuerza de acción de 10 newtons. Y este cuerpo le regresa la misma fuerza a quien lo está empujando. Una de reacción de sentido contrario. Entonces, la acción actúa sobre un cuerpo, la reacción sobre el otro que están actuando. Y entonces aquí el cuerpo recibe los 10 newtons y se pone en movimiento. La barra recibe la reacción de 10 newtons. Y si yo la estoy agarrando, pues nada más voy a sentir ahí una oposición de 10 newtons. Otro ejemplo de la tercera ley de Newton. Aquí hay un muchachito que está empujando o tratando de empujar una pared. Le aplico una fuerza de acción a la pared y la pared, fíjense, la pared
le da una fuerza de reacción al muchachito. Fuerza de acción sobre un cuerpo, pared, reacción, otro cuerpo, las manos del muchachito. Siempre será así. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que las paredes, pisos, techos, a pesar de que están fijos, si nosotros aplicamos fuerza sobre ellos, esas paredes, techos, pisos, nos van a dar una fuerza de reacción. Ya sabemos así que es por tercera ley de Newton. Incluso aquí, el muchachito no se cae aunque tiene un peso, una fuerza hacia abajo, porque el piso le está dando, lo está sosteniendo, le está dando una fuerza de reacción hacia arriba. El piso también le da una fuerza de reacción. Una vez que sabemos que las paredes, piso, taller, techo nos dan fuerzas de reacción, vamos a poder elaborar lo que vamos a llamar diagrama de cuerpo libre y que lo vamos a denotar más adelante como DSL, sus iniciales, diagrama cuerpo libre. Dice, es un dibujo simplificado de un cuerpo en el que se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él con su magnitud, dirección y sentido. Si pongamos, por ejemplo, una caja que se encuentra sobre una superficie horizontal sobre la cual se ejercen dos fuerzas horizontales hacia la derecha. Efectuar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, pues aquí hay dos fuerzas actuando hacia la derecha. El diagrama de cuerpo libre es dibujar el cuerpo otra vez, pero de manera más sencilla, incluso hasta como partícula, más chiquito. Pero dibujar la fuerza 1, la fuerza 2. ¿Pero qué más fuerzas están actuando? Ah, pues siempre va a estar actuando su peso vertical y dirigido hacia abajo. Y aquí, como hay una superficie, este cuerpo le aplica una fuerza al piso y el piso le da una de reacción al cuerpo. Esta se llama reacción normal o simplemente normal. Dice aquí, cuando se aplica una fuerza sobre cualquier superficie, piso, pared, techo, etc., estas reaccionan con una fuerza que es perpendicular a la superficie. Fíjense, esta es horizontal, la reacción es vertical. Y que se conocen como reacción normal o simplemente normal. Entonces, acuérdense, todo piso, pared, techo van a dar reacciones cuando nos recarguemos, le apliquemos fuerzas a ellas. Y un caso especial de reacción de una superficie rugosa y aplicación de una fuerza con un ángulo de inclinación. Si aquí tenemos una superficie rugosa, aquí está rugoso, y se aplica una fuerza hacia acá, el piso va a reaccionar hacia arriba con una reacción en Y, pero aquí esto trata de moverlo para acá y la superficie rugosa actúa con una reacción en X en sentido contrario a la tendencia del movimiento. Todo esto lo vamos a ir aplicando en su momento cuando lo vayamos requiriendo, pero ahorita es importante que veamos que sí hay reacciones de las superficies. Nos dice equilibrio de un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo rígido se encuentra en reposo o equilibrio, aun y cuando un conjunto de fuerzas actúa sobre él, es necesario analizar el equilibrio relativo de traslación, así como el de rotación. Se mueve para acá o también puede estar girando así o puede estar girando así. ¿Debido a qué? A los momentos de las fuerzas. De aquí las condiciones requeridas para que un cuerpo esté estático son: la suma de todas las fuerzas debe de ser cero. Equilibrio de traslación. La suma de fuerzas me da cero, me garantiza que no se va a mover. No se va a mover de su lugar. Y la suma de todos los momentos con respecto a cualquier punto debe de ser cero. Eso me da una garantía de equilibrio de rotación. No va a girar ni así, ni positivo ni negativo. Cuando todas las fuerzas están en el mismo plano, que es lo que nosotros trabajamos XY, las condiciones anteriores se reducen a tres ecuaciones. Suma de fuerzas en cero, bueno, suma de fuerzas en X0, suma de fuerzas en Y0. Suma de momentos igual a cero, ya están. Cuando se cumplan estas tres condiciones, el cuerpo estará en reposo. Dice aquí, por lo tanto, estas son las tres ecuaciones simultáneas que determinan la condición que debe de cumplir un cuerpo que se encuentre
en reposo. Mediante estas ecuaciones se pueden calcular las fuerzas a que están sometidos algunos cuerpos o elementos estructurales que se encuentran en reposo. Bien, yo creo que voy a dejar este video aquí y voy a hacer uno donde ya veamos cómo se aplican estas condiciones. Seguimos en contacto.